todos. En esta ocasión vamos a hablar de la recta numérica. Recuerden que anteriormente habíamos hablado de los números fraccionarios, de las fracciones propias e impropias. Como les decía, en el día de hoy vamos a estudiar la recta numérica. Cualquier número lo podemos representar sobre una recta numérica. Para representar números fraccionarios sobre la recta procedemos de la siguiente manera. Sobre una recta ubicamos puntos a igual distancia y los nombramos de izquierda a derecha. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Las fracciones propias siempre son menores de 1, por lo cual todas las fracciones propias sobre la recta numérica se ubican en el espacio de 0 a 1. En este espacio siempre vamos a encontrar las fracciones propias, porque son menores que 1. Recordemos que las fracciones propias son aquellas que el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, siempre van a ser menores que 1. Si yo divido el numerador por el denominador, el resultado siempre va a empezar por 0, un número determinado. Por eso siempre va a estar en esta zona. La unidad sobre la recta numérica 0 a 1 se divide en partes iguales según indique el denominador. Ejemplo, si el denominador es 3, esta zona la dividimos en 3 partes iguales. Si el denominador es 5, esta zona la dividimos en 5 partes iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que tomamos esta distancia y la dividimos en partes iguales. De izquierda a derecha, desde 0, se cuentan las partes que indique el numerador. Se marca sobre la recta y esta será la fracción representada. Por ejemplo, si necesitamos dividir esta parte en 3 partes iguales, hacemos 1, 2 y 3. Y señalamos las partes que hemos escogido. Si en el ejemplo que le estoy dando es una sola parte, entonces aquí vamos a señalar, a rayar una sola parte. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos de 0 a 1. El denominador es 2. Entonces hemos dividido esta parte en 2 partes iguales. Observe esta zona. Desde 0 a 1 la hemos dividido en 2 partes iguales. 1 y 2. ¿Sí? Entonces, ahora, este punto que está aquí nos representa la mitad. Esta es una parte igual y esta es otra parte igual. ¿Qué quiere decir? Que de aquí hemos tomado una parte, ¿de cuánto? De 2. Esta parte de aquí, el 0 y 1, como el denominador es 4, lo hemos representado o lo hemos dividido esta zona en 4 partes iguales. 1, 2, 3 y 4. Porque el denominador es 4, no se le olvide. Entonces, hemos seleccionado ¿cuántas partes iguales? 1, 2 y 3. Es decir, que en este punto queda 3 de 4, 3 cuartos. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos una unidad
que la hemos dividido en cuántas partes, 1, 2 y 3. De esas 3 partes hemos escogido una. Por eso podemos escribir que es igual a una parte que hemos escogido, ¿de cuántas? De 3. Recuerden que esto lo leemos 1/3. ¿Cómo representamos esta situación en una recta numérica? Recordemos que este numerador es menor, el 1 es menor que el denominador, que es 3. Por lo tanto, este cociente, su resultado, siempre va a ser menor que 1. Entonces vamos a la recta numérica. Hacemos una recta, la dividimos en partes iguales, de izquierda a derecha, colocamos 1, 2, sucesivamente, y hacemos énfasis en la zona entre 0 y 1. En esta zona, entre 0 y 1. Entonces, entre 0 y 1 lo vamos a dividir en 3 partes iguales. 1, 2 y 3. Y de esas 3 partes, como aquí nos está diciendo 1, señalamos una sola parte. Esta que está sombreada con otro color, naranja. Entonces nos queda una parte de ¿cuánto? De 3. Y este punto es 1/3. Continuamos. Nos preguntan, observando esta representación, ¿qué fracción representa el punto de color rojo? Entonces observemos, entre 0 y 1. Contemos primero las partes en que se ha dividido esa unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Quiere decir que el denominador es 10. Como aquí hay la única opción cuyo denominador es 10, es esta, enseguida deducimos que esta es la respuesta correcta. Pero podemos comprobarlo. Este 4 nos indica las partes que hemos tomado. Observemos 1, 2, 3 y 4. Exactamente en el punto rojo nos da 4. ¿4 de cuánto? De 10. O sea que la respuesta correcta es 4 de 10. ¿Qué fracción representa el punto de color azul? Este punto. Observen. ¿Cuál es la respuesta? Observen las 3 opciones. Veamos. Ya dijimos que la zona la hemos dividido en ¿cuántas partes? En 10. Exactamente. Esta opción, por lo tanto, debe ser la correcta. Miremos cuánto hemos escogido. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 partes. ¿De cuánto? De 10. Esta es la opción correcta. Recuerden que esto lo leemos como 7 décimos. Correcto. ¿Qué fracción representa el punto de color verde? 1/12, 10/12 y 12 de 10. Entonces tenemos que observar que la respuesta debería ser esta, tercera. ¿Por qué? Porque la unidad la hemos dividido en ¿cuántas partes? En 10. Vamos a realizar la siguiente actividad. Un auto debe recorrer 1 kilómetro. Hasta ahora solo ha recorrido 3/5 de kilómetros. En la recta debemos de observar que la unidad 1 kilómetro se ha dividido en 5 partes. Entonces observemos en qué opciones la unidad se ha dividido en 5 partes. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, esta opción no es válida. Aquí la unidad se ha dividido en menos de 5 partes. Por lo tanto, esta opción tampoco es válida. Aquí la unidad se ha dividido 1, 2, 3, 4 y 5 partes. 1,
2, 3, 4 y 5 partes. La respuesta posible está entre estas dos opciones. De estas 5 partes nos dicen que el auto ha recorrido 3. Observemos dónde ha recorrido 3. 1, 2 y todavía no ha recorrido los 3. Todavía no ha recorrido los 3. Por lo tanto, esta debe ser la respuesta. 1, 2, 3. Ya recorrió los 3. Por eso dice, solo ha recorrido 3/5. Entonces, aquí ha recorrido 3 de ¿cuánto? De 5, porque él va a recorrer 1 kilómetro, donde dice aquí. Y esta es la respuesta correcta. Volviendo a nuestro tema anterior, tenemos una actividad de reflexión. Presta atención. Aquí tenemos una unidad. Observamos que las 3 unidades que tenemos aquí son iguales. Aquí la unidad la dividimos en ¿cuántas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 partes. De 8 hemos escogido 2, 1 y 2. 2 de 8. Aquí tenemos 8 partes y hemos escogido 1, 2, 3, 4. 4 de 8. Y aquí hemos escogido 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 de 8. Te habrás dado cuenta que las 3 tienen igual denominador. Mira la superficie pintada de verde oscuro de los diagramas. ¿Puedes extraer alguna conclusión? ¿Qué conclusión podemos extraer aquí? Que este denominador no corresponde a las partes en que hemos dividido la unidad. ¿Correcto? Esa es la conclusión que podemos ver. Aunque aquí haya igual denominadores, no corresponden a las figuras. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Correcto. Hemos dividido la unidad en 3 partes. Aquí tenemos 3 y 3, 6. Muy bien. Aquí tenemos ¿cuánto? 12. Correcto. Aquí hemos seleccionado 2. Aquí hemos seleccionado 2. Y aquí hemos seleccionado 2. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros simplificamos esta fracción, nos queda 1/3. Y si simplificamos esta fracción, nos queda 1/6. ¿Qué conclusión puede extraer mirando estas fracciones de igual numerador y de distinto denominador? Aquí tenemos igual numerador, pero son de diferentes denominadores. Podemos concluir que la unidad se ha dividido de diferente forma. Muy bien. Las fracciones que tienen el mismo denominador y numerador son fracciones igual a la unidad. Tenemos una unidad y la hemos dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Y de esas 6 partes
hemos señalado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 partes señalamos. ¿De cuánto? De 6. Quiere decir que hemos tomado completamente la unidad. En el caso de una torta, quiere decir que dividimos la torta en 6 partes y repartimos las 6 partes. Hemos repartido toda la torta. En este caso, la unidad la dividimos en 8 partes y hemos tomado 8 partes de 8 y es igual a la unidad. Podemos concluir que siempre que el número que nos represente el numerador y el denominador son iguales, esa fracción es igual a la unidad. Si el numerador es igual al denominador, es igual a la unidad. Mayor que la unidad. Cuando el numerador es mayor que el denominador, la fracción es mayor que la unidad. Observemos, esta unidad la hemos dividido en 6 partes. Por eso aquí está el número 6. Pero si necesitamos 11 partes, o sea, necesitamos 11 pedazos de pizza, estos 6 pedazos de pizza no nos alcanzan. Debemos de buscar otra unidad de pizza. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Dividimos la pizza en 6 partes y tomamos 5. 6 y 5, 11 de 6. Siempre que el numerador sea mayor que el denominador, la fracción es mayor que 1. Recuerden que este símbolo es mayor que. ¿Qué significa eso? Que si realizas la división del 11 por el 6, te da un número mayor que 1. Para realizar este ejercicio, vamos a suponer que estamos en una fiesta. Dice, selecciona la fracción más grande. 3 octavos, 7 octavos, 2 octavos. Supongamos que tenemos una torta y nuestra mamá dividió la torta en 8 partes iguales. ¿Qué prefieres tú? Que de esas 8 partes te den 3, te den 7 partes o 2 partes. Siendo más concreto, ¿qué pedazo sería más grande? Que le den a uno 3 partes, 7 partes o 2 partes. Claro, muy bien, 7 partes es más grande. Selecciona la fracción más pequeña. Si dividen la torta en 8 partes, si la dividen en 9 partes y si la dividen en 7 partes, los pedacitos donde serán más pequeños, si dividen la torta en 7, en 9 o en 8. Correcto, cuando dividen la torta en 9 partes. Entonces esta es la fracción más pequeña. ¿Por qué? Porque me tocan 2 partes de las más pequeñas. Aquí me tocan 2 partes de las más grandes y 2 partes que están entre estas dos. ¿Cuál fracción es igual a la unidad? Recordemos que el numerador debe ser igual al denominador. Entonces tenemos 1/10, 1/2 y 7 séptimos. Correcto. La tercera opción es igual a la unidad. Muy bien. Nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias.